¿Qué pasaría si te dijera que el alcohol, esa sustancia aparentemente festiva, cotidiana y socialmente aceptada, ha sido utilizada desde hace siglos no solo como una bebida, sino como una herramienta de control espiritual? Y si el verdadero secreto detrás del alcohol no está en lo que hace a tu cuerpo, sino en lo que le hace a tu alma. Durante siglos, el ser humano ha buscado estados alterados de conciencia para conectar con lo divino, escapar del sufrimiento o explorar los misterios ocultos de la existencia, pero no todos los caminos hacia esos estados llevan al despertar. Algunos, de hecho, nos alejan profundamente de él, y pocos se atreven a mirar con honestidad el papel del alcohol dentro de ese mapa espiritual. ¿Por qué? Porque el velo que lo cubre está tejido con hilos de placer, costumbre y aceptación social, pero bajo esa superficie amable se esconde un misterio inquietante, uno que ha sido deliberadamente silenciado por generaciones. Desde tiempos antiguos, distintas culturas han advertido sobre las puertas invisibles que ciertas sustancias pueden abrir. En textos antiguos y sabidurías iniciáticas, el alcohol no solo era considerado una bebida, sino un vehículo que podía poseer a quien lo consume, literalmente. No es casualidad que la palabra espíritus se utilice tanto para referirse a bebidas alcohólicas como a entidades invisibles. ¿Es solo una coincidencia lingüística o un eco de una verdad mucho más profunda? En este video, vamos a sumergirnos en un viaje que muy pocos se atreven a emprender, desvelar el lado oculto del alcohol desde una perspectiva espiritual. No se trata de una charla médica, ni de moralismos convencionales. Vamos a mirar directamente al corazón esotérico del alcohol, su simbolismo, su poder y su efecto sobre nuestra energía, nuestra conciencia y nuestro propósito espiritual. ¿Qué sabían los antiguos sobre esta sustancia que hoy hemos olvidado? ¿Por qué muchas tradiciones de sabiduría prohibían su consumo en sus iniciaciones? ¿Qué puertas abrimos o cerramos cuando bebemos? Exploraremos textos sagrados, filosofías olvidadas, testimonios esotéricos y, sobre todo, el conocimiento intuitivo que vive dentro de ti. No necesitas creer en nada para recibir este mensaje, solo necesitas estar dispuesto a mirar con otros ojos. Este no es un video que busca imponer una verdad, sino ofrecer una llave que quizás abra una puerta que ha estado cerrada dentro de ti durante mucho tiempo. Prepárate para escuchar cosas que podrían incomodarte, pero que también podrían liberarte. Vamos a ver cómo el alcohol, lejos de ser solo una sustancia de entretenimiento, ha sido un arma silenciosa que apaga la chispa divina dentro del ser humano. Y más allá de eso, veremos cómo al tomar conciencia de este secreto, podemos recuperar partes de nuestra alma que quizás hemos entregado sin saberlo. Este no es un mensaje de miedo, sino de despertar, porque cuando uno empieza a ver lo invisible, detrás de lo visible, el mundo entero cambia. Lo que parecía normal, de repente revela su verdadero rostro, y en ese nuevo entendimiento, comienza el verdadero camino hacia la libertad espiritual. ¿Estás listo para saber lo que se ha ocultado durante siglos? Entonces respira profundo, abre tu mente, y acompáñame en este viaje hacia lo invisible, porque lo que descubrirás hoy podría transformar tu relación contigo mismo, con tu cuerpo, y con tu espíritu. Para comprender el verdadero significado del alcohol desde una perspectiva espiritual, debemos retroceder en el tiempo, más allá de la modernidad, más allá incluso de las civilizaciones clásicas, hasta los orígenes del pensamiento esotérico y la sabiduría ancestral. Porque, aunque hoy el alcohol se ha visto como parte de celebraciones, rituales sociales o evasión, en el pasado fue considerado algo mucho más serio, y, en muchos casos, peligrosamente sagrado. En el antiguo Egipto, por ejemplo, existía una
distinción muy clara entre sustancias que elevaban el espíritu y aquellas que lo oscurecían. Si bien los egipcios conocían el vino y la cerveza, estos eran usados con extremo cuidado en contextos rituales, y no todos los miembros de la sociedad tenían acceso a ellos. Algunos sacerdotes y esoteristas incluso prohibían su consumo para mantener la pureza del canal interior que conecta con el mundo espiritual. Según ciertos textos herméticos, el cuerpo es el templo del alma, y cualquier sustancia que altere su armonía puede facilitar la entrada de energías externas, no siempre benevolentes. En las escuelas de misterios griegas, como los misterios eleusinos, se empleaban sustancias psicoactivas, pero su uso estaba estrictamente ligado a rituales de iniciación bajo preparación espiritual, ayuno y guía. El alcohol común, sin embargo, era considerado un perturbador de la mente inferior, una niebla que alejaba al alma de su verdadero eje. Platón mismo advertía sobre los efectos del vino en el control de las pasiones humanas y la pérdida de dominio sobre uno mismo, algo fundamental en la filosofía del autoconocimiento. Más adelante, en la tradición sufí del Islam místico, encontramos metáforas sobre la embriaguez divina, donde se utiliza el lenguaje del vino y el éxtasis para describir estados de unión con lo sagrado. Sin embargo, esta embriaguez no era física, sino espiritual, un desbordamiento del amor divino que deshacía el ego. El consumo literal de alcohol estaba prohibido, precisamente porque bloqueaba la conexión consciente con lo divino. El vino, del que hablaban Rumi o Hafiz, era un símbolo del fuego interior que consume el yo superficial y revela el alma desnuda ante el amado eterno. En tradiciones orientales como el budismo y el hinduismo, el alcohol ha sido visto como un obstáculo claro para el camino espiritual. El primer precepto del budismo es evitar sustancias que nublen la mente. La claridad de la conciencia es esencial para ver la verdadera naturaleza de la realidad, y cualquier sustancia que altere esa claridad es considerada una distracción peligrosa. En los Vedas, textos sagrados de la India, se menciona una bebida sagrada llamada soma, cuyo verdadero significado aún es debatido. Algunos creen que era una sustancia vegetal enteógena, pero muchos sabios coinciden en que soma era en realidad un estado de conciencia elevado, y no una bebida material como el alcohol moderno. Incluso en el cristianismo primitivo, aunque el vino aparece en la simbología de la Eucaristía, muchos grupos gnósticos y esenios interpretaban estos símbolos de manera interna. El vino representaba la sangre de la vida, la sabiduría que fluye desde el Cristo interno. En muchas de estas corrientes, el consumo literal de vino era rechazado por su capacidad de debilitar la vigilancia espiritual y abrir el alma a influencias errantes. Ahora bien, ¿por qué tantas tradiciones coinciden en señalar al alcohol como una sustancia espiritualmente riesgosa? Porque sabían algo que hoy hemos olvidado, que la conciencia humana es un campo energético extremadamente sensible, y cuando se altera artificialmente, sin intención sagrada, se abre a frecuencias que pueden interferir con su evolución. De hecho, algunas enseñanzas esotéricas, como las del chamanismo andino o el hermetismo occidental, sostienen que el alcohol rompe el aura, debilitando el campo energético protector que rodea al ser humano. En ese estado de apertura descontrolada, entidades del bajo astral o pensamientos forma pueden adherirse a la persona, generando emociones negativas recurrentes, impulsos destructivos o una desconexión profunda con la propia alma. ¿Has notado cómo, después de una borrachera, muchas personas sienten vacío, vergüenza o una tristeza sin causa clara? No es solo química, es vibración espiritual. Es aquí donde el verdadero secreto comienza a revelarse. El alcohol no solo anestesia el cuerpo y la mente, anestesia también el alma, y lo hace con tanta sutileza que la mayoría no se da cuenta.
repitiendo el consumo como un ciclo inconsciente que desvía al buscador de su verdadero camino. ¿Qué pasa si esa desconexión no es accidental, sino parte de una estructura más grande que busca mantener dormida a la humanidad? A lo largo de la historia, quienes han hablado de estos temas han sido marginados, ridiculizados o silenciados, pero el velo está empezando a rasgarse, y hoy, tú estás empezando a ver, para comprender a fondo el papel que el alcohol juega en la experiencia humana, más allá de lo físico, debemos empezar por reconocer una verdad fundamental: el ser humano no es solo cuerpo y mente, es conciencia encarnada. Somos energía en movimiento, vibración condensada en una forma temporal, y cada pensamiento, cada emoción, cada sustancia que ingerimos, afecta la frecuencia de ese campo vibratorio. Imagina por un momento que tu conciencia es como una antena sutil, un instrumento de alta precisión capaz de captar frecuencias invisibles, como una radio que sintoniza el canal divino cuando está bien calibrada. El alcohol, en este contexto, actúa como una distorsión en esa señal, desenfoca la percepción, debilita la nitidez de la recepción, y abre la puerta a interferencias que no siempre provienen de dimensiones elevadas. El primer gran concepto que debemos entender aquí es el de desalineación espiritual. Cuando una persona bebe alcohol, lo que ocurre no es solo un proceso bioquímico en el hígado o una estimulación de neurotransmisores, ocurre también un desplazamiento de la conciencia. En términos energéticos, el cuerpo etérico, el vehículo más cercano al cuerpo físico, se vuelve permeable, y en ese estado debilitado, puede ser penetrado por energías externas, pensamientos que no son propios, o patrones de comportamiento que luego se repiten inconscientemente. Las tradiciones esotéricas hablaban de esto como posesión parcial, no en el sentido cinematográfico o espectacular, sino en una forma mucho más común y cotidiana, un momento en el que el alma cede espacio a otra cosa. Algunas culturas, indígenas, por ejemplo, afirman que ciertas entidades del bajo astral, también llamadas parásitos energéticos o sombras, se alimentan de la energía generada por emociones densas, miedo, vergüenza, odio, deseo descontrolado, y el alcohol, como catalizador de estados emocionales extremos y pérdida del autocontrol, genera ese banquete energético al que estas presencias se sienten atraídas. De aquí proviene una de las observaciones más inquietantes del mundo espiritual, que muchas personas, al beber en exceso o con frecuencia, no solo experimentan deterioro físico, sino también una transformación lenta de su personalidad. Se vuelven más reactivas, más depresivas, más propensas a la autonegación. ¿Es solo resultado del alcohol en el sistema nervioso? ¿O estamos viendo los efectos de una desconexión progresiva entre el yo superior y la identidad encarnada? Aquí entra el segundo concepto clave, la separación del alma. En términos místicos, el alma no abandona el cuerpo por completo a menos que haya muerte, pero sí puede retirarse parcialmente cuando se encuentra en un ambiente hostil o invadido. Algunos terapeutas energéticos lo llaman fragmentación del alma, pequeños retiros del espíritu que ocurren cada vez que violamos nuestra propia verdad, cada vez que hacemos algo que nos traiciona, cada vez que nos sumergimos en experiencias que degradan nuestra vibración. Y el alcohol, lejos de ser solo un lubricante social, es muchas veces la puerta a esas pequeñas traiciones internas. No porque beber una copa ocasional sea intrínsecamente dañino, sino porque, en muchos casos, el motivo detrás del consumo no es la celebración consciente, sino la evasión, la anestesia del dolor, el deseo de escapar del presente. ¿Qué revela eso sobre nuestro estado espiritual colectivo? Ahora bien, ¿por qué esta sustancia ha sido tan normalizada en la sociedad moderna? Aquí llegamos al tercer concepto fundamental,
ingeniería espiritual del olvido. A lo largo de la historia, muchos sabios han hablado de una amnesia espiritual, impuesta sobre la humanidad, una desconexión deliberada de nuestro origen divino y de nuestras capacidades internas. Y una de las formas más efectivas de mantener esa desconexión es precisamente interferir con la claridad de la conciencia. Vivimos en un sistema que nos empuja constantemente a consumir, producir, distraernos, competir. En ese contexto, el alcohol funciona como un lubricante del sistema, una válvula de escape que permite a las personas soportar una vida que, en muchos casos, está desconectada de su alma. Se convierte en un bálsamo para no sentir el vacío, pero ese alivio es temporal y superficial, y lo que se sacrifica a cambio es nuestra sensibilidad espiritual, nuestra brújula interna, nuestra luz. No es casualidad que muchos caminos de iluminación espiritual, desde el yoga, el budismo, el sufismo, hasta las escuelas de misterios occidentales, hayan insistido en la sobriedad como requisito para el despertar, porque el despertar requiere lucidez, y la lucidez no puede coexistir con la embriaguez. El alma necesita silencio interno, presencia, claridad para manifestarse en plenitud, y cada vez que nublamos esa presencia, reforzamos los patrones del olvido. Finalmente, abordemos el cuarto concepto, la inversión del símbolo. En muchas culturas antiguas, el vino o las bebidas fermentadas tenían un uso ritual, como en la Eucaristía cristiana o las ceremonias dionisíacas griegas. Pero con el tiempo, esos símbolos fueron invertidos. Lo que era un acto de conexión espiritual se volvió entretenimiento inconsciente. Lo que era sagrado se volvió profano. El símbolo fue vaciado de su contenido original y rellenado con distracción, y así, lo que podía elevar, comenzó a degradar. Esa inversión de símbolos es una de las estrategias más antiguas del control espiritual. Tomar lo que tenía un significado profundo, distorsionarlo, y ofrecerlo de vuelta en forma vacía para que nadie sospeche. El alcohol, en este sentido, es un ejemplo perfecto, un símbolo de vida, vino, sangre, espíritu, convertido en una rutina que apaga la llama del espíritu. Todo esto puede sonar intenso, y lo es, porque toca capas que rara vez se abordan, pero es también una invitación a mirar con ojos nuevos, a cuestionar lo que parece normal, a recuperar el poder que quizás hemos entregado sin darnos cuenta. Ya entendimos que el alcohol no es simplemente una sustancia recreativa, sino una herramienta energética que puede alterar la relación entre el alma y el cuerpo. Ahora vamos a profundizar aún más en los aspectos menos visibles, los que muy pocos se atreven a investigar, los mecanismos sutiles de desconexión, las entidades que se alimentan del consumo inconsciente y la forma en que el alcohol ha sido integrado en sistemas de control espiritual. Uno de los elementos más ignorados en esta conversación es la existencia de lo que algunas corrientes esotéricas llaman egregores. Los egregores son formas de pensamiento colectivo que, con el tiempo, adquieren entidad propia. Se alimentan de la energía emocional de las masas, especialmente cuando esas emociones son repetitivas y de baja vibración. El alcohol, en su uso masivo, ha dado lugar a uno de los egregores más potentes y oscuros de nuestra civilización moderna, una entidad colectiva que se nutre de la culpa, la desconexión, la euforia falsa y la tristeza post-embriaguez. Cada vez que una persona bebe, con la intención de evadir, olvidar, soltarse sin conciencia, está contribuyendo, sin saberlo, a fortalecer esa entidad colectiva. El ritual moderno de salir a beber ya no es solo una costumbre social, es una ceremonia inconsciente que alimenta un campo energético colectivo denso y parasitario. Y este egregor no quiere que despiertes, no quiere que recuerdes quién eres,
Quiere que sigas brindando con una sonrisa mientras tu luz interior se va apagando lentamente. Pero no se trata solo de entidades colectivas. En sesiones de canalización, regresión y terapia energética profunda, muchos practicantes han reportado la presencia de parásitos astrales que se adhieren al campo energético de personas en estado de vulnerabilidad inducido por el alcohol. Estas presencias, que en otras épocas eran conocidas como demonios menores o espíritus errantes, no tienen cuerpo físico, pero sí conciencia rudimentaria, y buscan hospedarse en campos energéticos debilitados, alimentándose de emociones humanas densas. El alcohol, al fracturar temporalmente la integridad del aura, les permite entrar. ¿Y por qué es tan difícil ver esto? Porque vivimos en una cultura que ha normalizado la desconexión, una cultura que celebra la evasión, que ridiculiza la sobriedad como aburrida, que glorifica la pérdida del control como sinónimo de libertad. Y aquí se esconde otra inversión perversa. Nos han enseñado que perder el control es sinónimo de liberarse, pero desde la visión espiritual, perder el control sobre uno mismo es el primer paso hacia la esclavitud energética. Lo que parece liberación externa es esclavitud interna. Otro punto fundamental es cómo el alcohol afecta a los chakras, especialmente a los centros superiores. El chakra de la garganta, responsable de la comunicación auténtica y la expresión del alma, se distorsiona bajo la influencia del alcohol, dando lugar a palabras que no vienen del ser esencial, sino de capas emocionales no procesadas. El chakra del tercer ojo, vinculado a la intuición y la percepción espiritual, se nubla, generando confusión, falta de claridad y pérdida de discernimiento. Y el chakra corona, la puerta de conexión con lo divino, se cierra casi por completo, haciendo imposible recibir mensajes de planos superiores. Pero hay más, el alcohol también afecta la memoria espiritual. Muchos caminos de sabiduría enseñan que parte del proceso de despertar es recordar. No solo recordar tu historia de esta vida, sino acceder a memorias de tu alma, vidas pasadas, conocimientos latentes. El cuerpo físico, cuando está en estado de armonía y limpieza, actúa como un traductor de esa sabiduría interna, pero cuando está intoxicado, esas señales se pierden, como si estuvieras intentando captar una señal de radio entre interferencias. La pregunta clave aquí es, ¿quién se beneficia de este olvido? Desde una perspectiva esotérica, todo sistema de control, ya sea religioso, político o energético, necesita que el ser humano olvide su poder interno, y el alcohol, más allá de sus efectos inmediatos, contribuye a ese olvido. Al desconectarte de tu sensibilidad espiritual, te vuelve más manipulable, más fácil de encajar en rutinas inconscientes, más propenso a buscar placer externo en lugar de sabiduría interior. Y es importante decirlo, no se trata de demonizar a quienes consumen alcohol. Todos, en algún momento, hemos utilizado mecanismos de evasión para lidiar con el dolor, la soledad o la falta de sentido. Esta no es una condena, sino una invitación, una llamada a mirar con honestidad lo que el alma siente cuando el cuerpo se intoxica, porque ahí, en esa incomodidad silenciosa, está la semilla del despertar. Cuando comienzas a recuperar tu sensibilidad, a honrar tu energía, a elegir conscientemente lo que permites en tu cuerpo, empiezas a brillar, y esa luz, esa vibración, limpia y estable, se convierte en un escudo natural. Ya no necesitas protección externa, porque te conviertes en una fuente de claridad, y en ese estado, el alcohol pierde su poder, no porque esté prohibido, sino porque ya no tiene espacio, en una conciencia que ha recordado su origen. Finalmente, hay una paradoja profunda en todo esto. Mientras más te alejas del alcohol, más te acercas al verdadero éxtasis, porque el verdadero éxtasis no es una embriaguez inducida,
sino una expansión natural del alma cuando está en comunión con su propósito. Es un fuego interno que no da resaca, una euforia que no depende de ninguna sustancia, un gozo silencioso que surge del alineamiento con lo divino. Y ese, quizás, sea el mayor secreto que se ha ocultado, que no necesitas nada externo para sentirte completo, que el alma, cuando está despierta, es la fuente más poderosa de alegría, presencia y paz. Despertar a la verdad sobre el alcohol no es simplemente una toma de conciencia intelectual, es un llamado a transformar tu relación con esta sustancia, y, sobre todo, contigo mismo, porque el verdadero poder espiritual no está en saber, sino en encarnar. En esta parte del viaje, vamos a explorar caminos concretos que puedes aplicar desde hoy para recuperar tu energía, limpiar tu campo vibratorio y reconectar con la presencia de tu alma. El primer paso es observar sin juzgar. Muchos sienten culpa o vergüenza cuando empiezan a cuestionar su consumo de alcohol, pero la culpa pertenece al ego, no al alma. El alma simplemente observa, aprende y se transforma. Te invito a mirar tu relación con el alcohol con honestidad, como quien contempla un espejo sagrado. Pregúntate, ¿por qué bebo? ¿Qué busco cada vez que levanto una copa? ¿Qué parte de mí estoy intentando silenciar? Puedes llevar un diario de conciencia, donde registres tus emociones antes, durante y después de consumir alcohol. No se trata de castigarte, sino de descubrir patrones ocultos. ¿Te sientes solo, cansado, desconectado de tu propósito? Este ejercicio te revelará que el alcohol no es la causa, sino un síntoma, y cuando descubres la herida, puedes comenzar a sanar desde la raíz. El segundo paso es crear espacios de limpieza energética. Si llevas tiempo consumiendo alcohol, tu campo energético puede estar fragmentado o debilitado. Practicar técnicas de limpieza como baños con sal marina, meditaciones guiadas para restaurar el aura, o visualizaciones de luz violeta transmutadora, pueden ayudarte a recuperar tu integridad vibratoria. Un ejercicio muy poderoso es el de la reintegración energética del alma. Busca un lugar en calma, cierra los ojos y visualiza que llamas de vuelta todas las partes de ti que entregaste al consumir alcohol. Imagina que tu alma regresa en fragmentos luminosos, como piezas de un cristal que vuelve a unirse. Repite mentalmente: yo soy luz completa, yo soy energía íntegra, yo me pertenezco. Este acto simbólico tiene un impacto profundo en tu campo sutil. El tercer paso es crear rituales conscientes de reemplazo. Uno de los grandes errores al dejar el alcohol es no sustituirlo por algo que alimente tu alma. El vacío que deja no es solo físico o social, es energético. Por eso, necesitas llenar ese espacio con prácticas que te eleven. Aquí algunas sugerencias. Ceremonias con cacao puro. El cacao ceremonial es una planta maestra que abre el corazón y potencia la conexión interior, sin alterar negativamente la conciencia. Puedes crear tu propio ritual con velas, música suave y una intención clara. Respiración consciente. Técnicas como la respiración holotrópica o la respiración de fuego activan estados de conciencia ampliada de forma natural. Estas prácticas pueden llevarte a un estado de euforia y claridad mucho más profundo que cualquier bebida. Movimiento extático, danza libre, yoga dinámico o incluso caminar en silencio en la naturaleza te ayudan a reconectar con el cuerpo como canal espiritual. Lo que muchas personas buscan al beber, liberarse, soltarse, expresarse, puede alcanzarse con estas prácticas, sin pagar el precio energético. El cuarto paso es construir comunidad de conciencia. Uno de los mayores desafíos al dejar el alcohol es enfrentar la presión social. Vivimos en una cultura donde decir no bebo aún se percibe como extraño, sospechoso o aburrido. Por eso es fundamental rodearte de personas que estén en una frecuencia similar. Puedes buscar círculos de meditación, encuentros espirituales,
grupos de crecimiento personal o comunidades en línea donde el eje no sea el consumo, sino la expansión. Y si por alguna razón aún estás en entornos donde el alcohol está presente, establece límites energéticos. Antes de entrar a una reunión o fiesta, haz una visualización de protección. Imagina una esfera de luz dorada envolviendo tu cuerpo, donde nada que baje tu vibración puede entrar. Respira profundo y repite: yo elijo mantener mi energía alta, yo soy soberano en mi conciencia. El quinto paso, quizás el más esencial, es perdonarte y avanzar sin culpa. No importa cuánto hayas bebido en el pasado, ni cuántas veces hayas tropezado en el camino. El alma no mide errores, mide intención. Si estás leyendo esto, si estás explorando este camino, es porque algo dentro de ti ya está despierto, y cada decisión que tomes, desde la conciencia, tiene el poder de reescribir tu historia. Para ayudarte en este proceso, puedes trabajar con afirmaciones que reprogramen tu campo mental y emocional. Algunas que puedes repetir cada día: soy libre de toda dependencia, mi cuerpo es un templo sagrado, elijo elevar mi conciencia con cada decisión, mi alegría nace de mi conexión interior, no de estímulos externos. Repetir estas frases con intención y sentimiento puede generar un cambio sutil pero poderoso en tu energía. Y si el camino se vuelve difícil, recuerda, el alcohol no es el enemigo, es simplemente una sustancia que refleja tu nivel de conciencia. Cuando la superas, no desde el rechazo, sino desde la comprensión, se disuelve sola, porque ya no resuena contigo, porque tu frecuencia ha cambiado. La verdadera sobriedad no es ausencia de sustancias, es presencia del alma, es estar tan lleno de ti mismo, tan enraizado en tu luz, que ya no necesitas apagar el mundo, porque llevas el universo dentro. Ahora, sabes algo que durante siglos ha permanecido oculto, que el alcohol, más allá de sus efectos visibles, opera en planos invisibles que muy pocos se atreven a mirar. Lo que parecía inofensivo, incluso divertido, se revela como una herramienta que puede desconectarte de tu esencia, fragmentar tu energía y debilitar el vínculo sagrado entre cuerpo, mente y alma. Pero no estás aquí para tener miedo, ni para juzgarte. Estás aquí porque algo dentro de ti quiere recordar. Y recordar significa recuperar tu poder, despertar del letargo colectivo y reconectar con la frecuencia pura de tu ser. El alcohol ya no tiene poder sobre ti cuando eliges conscientemente ver lo que antes estaba velado. Este viaje no termina aquí. De hecho, apenas comienza. A partir de ahora, cada decisión que tomes puede ser un acto de soberanía espiritual. Cada vez que eliges tu bienestar, tu claridad y tu energía por encima de la costumbre o la presión social, estás enviando una señal al universo: estoy despierto, estoy presente, estoy de regreso. Hemos recorrido juntos las raíces históricas, las implicaciones filosóficas, los misterios esotéricos y las aplicaciones prácticas. Pero lo más importante es estos: no necesitas el alcohol para celebrar la vida. Porque cuando estás alineado con tu alma, cada respiración, cada encuentro, cada silencio, se convierte en un brindis sagrado. Así que te invito a reflexionar: ¿qué estás dispuesto a soltar para recuperar tu luz? ¿Qué hábitos ya no resuenan con la persona que estás despertando a ser? ¿Y qué versión de ti quieren hacer a partir de esta toma de conciencia? Si este video te ha tocado, si alguna parte de ti ha resonado con esta verdad profunda, déjalo en los comentarios. Comparte tu historia, tu reflexión o tu proceso. Este canal es más que un espacio informativo, es una comunidad de almas despiertas que están reconstruyendo su realidad desde el espíritu. Y si quieres seguir explorando temas como este, si deseas recibir más herramientas para tu camino de expansión, no olvides suscribirte al canal y activar la campana.
Cada nuevo video es una chispa para avivar el fuego interior que ya vive en ti. Recuerda, no viniste a este mundo a sobrevivir, viniste a brillar, a expandirte, a recordar que eres un ser sagrado con un propósito mayor. Y ese propósito comienza cuando tomas el mando de tu energía. Nos vemos en el próximo viaje. Hasta entonces, mantente presente, mantente consciente y mantente libre.